¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar en este día. En esta ocasión estaremos compartiendo algo referente a esta época de la semana pasada de las libertades de nuestros países. Y bueno, pues vamos a dar inicio ahora viendo lo que es un testimonio. Tenemos ahora un testimonio de un amigo que conozco desde hace algunos añitos, por lo menos 22 años. Se llama André López. Así es que los dejo con el testimonio de André López, pero no sin antes hacer una oración para pedir al Señor que nos guíe en lo que vamos a compartir durante esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, agradecemos este hermoso tiempo que nos permites tener para compartir tu palabra. Queremos rogarte que a través de tu Santo Espíritu puedas alentar nuestros corazones a vivir para ti, a servirte, y que lo que ahora escuchemos respecto de tu cuidado por cada persona y por cada familia y por cada nación, mueva nuestros corazones a buscarte profundamente, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, en nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a escuchar este testimonio de Byron André. Hola, soy André López Maldonado, tengo 32 años. Les quiero compartir en este breve tiempo un poco acerca de mi testimonio. Pues qué les puedo decir, soy el hermano más grande de una familia de 4 hermanos. Tuve la dicha de que a muy temprana edad pues mis papás tomaron la decisión de sacarme del colegio secular para educarme en casa, en un sistema pues completamente centrado en Cristo, donde aprendí pues obviamente muchos versículos de la Biblia, muchos pasajes bíblicos se quedaron grabados en mi mente, en mi corazón durante este tiempo. Sin embargo, pues qué les puedo decir, ¿verdad? Era una persona completamente hipócrita, se podría decir, en cuanto a mi relación con Dios. En el colegio, en la iglesia, incluso con mis papás, trataba de comportarme de cierta forma diferente, digamos, para que ellos creyeran que realmente yo tenía una relación personal con Cristo. En su momento, cada vez que nos ofrecían en la escuela dominical del o en el colegio, nos hablaban de Cristo, hacer algún tipo de oración, yo siempre la hacía, pensando que esto me iba a salvar, sin entender realmente la salvación de Jesucristo. Y me pasó que conforme fui creciendo y fue pasando el tiempo, realmente mi naturaleza, mi corazón torcido salió a luz. Y ya conforme fui desligándome, digamos, de la vida de mis padres, pues realmente fue saliendo mi verdadero yo, una persona de la que puedo decir fielmente que no estoy orgulloso de quién era en ese momento. Pero gracias a Dios, pues toda esta palabra que se guardó en mi corazón cuando era niño, pues dio sus frutos, porque mi conciencia estaba todo el tiempo acusándome de las cosas que no estaba haciendo bien, por ejemplo, la palabra diciéndome realmente cuál era el camino que yo había aprendido desde niño, y diciéndome y recordándome realmente pues que la vida de pecado no era lo que yo quería para mi vida, pues. Entonces, pues me pasaron muchas cosas durante mi juventud. Ahorita tengo 32 años, les estoy hablando más o menos de cuando tenía alrededor de 19 o 20 años. Me pasaron muchas cosas, y una de las cosas que me pasaron que me afectó muchísimo fue que una vez, me recuerdo re bien, en la universidad, en una de las clases que estábamos recibiendo, pues se tocó el tema de la religión. Y ya saben, ¿verdad? Yo pues muy culto, sabía mucho acerca de la Biblia, sabía mucho acerca de lo que yo creía que era la religión en ese momento, y me recuerdo que alguien me dijo, mira André, ¿qué nos estás hablando pues? Nos estás hablando de arrepentimiento y vos no vivís arrepentido pues, ¿verdad?
tu vida no refleja ni cerca lo que es una persona arrepentida o que tiene temor de Dios o que esté tratando de ganarse el favor de Dios para entrar al cielo. Algo así me dijeron, no me recuerdo exactamente las palabras que usaron. Y yo me quedé sorprendido porque se suponía, digamos, que yo era un creyente, un cristiano, que estaba dando, según yo, testimonio de Cristo, y no era así. Entonces, esta persona todavía me dijo, para terminar de rematar ahí con sus palabras, me dijo, mira, cualquiera de los que estamos en esta clase vivimos más arrepentidos que vos, pues. Entonces eso fue algo que realmente me llevó a meditar mucho, a examinar mi vida, a examinar mi corazón, a examinar quién era y qué era lo que yo quería para mí. Y fue cuando entendí realmente que el Evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver con una oración. Hacer la oración no te va a salvar, no me salvó a mí, a pesar de que la hice, no sé, no una ni dos veces. Puedo mencionar que entre los 6 y los 19 años la hice 20 veces, pues. 20 veces donde yo decía que quería que Cristo entrara a mi corazón, y yo creía que ya con eso yo era salvo y así podía seguir haciendo lo que se me daba la gana, cuando eso no es así. Entonces, cuando yo entendí realmente el Evangelio de Jesucristo, cuando entendí que tenía que arrepentirme de mis pecados, cuando entendí que tenía que ceder mi voluntad y que eso fuera una convicción diaria en mi vida, entonces pude realmente experimentar lo que es la nueva vida en Cristo. Y ahora, ¿qué fue lo que me llevó a esta decisión? Yo realmente le atribuyo, digamos, obviamente todo esto, no solo a las oraciones de mi familia, de mi mamá, sino a toda esa palabra que Dios en su misericordia me permitió guardar en mi época de estudiante. Entonces, yo conocía mucho acerca de la palabra de Dios. Cuando empiezo a leer mi Biblia y me empiezo a dar cuenta de la naturaleza de Dios, de la naturaleza de Cristo, del sacrificio que hizo por mí, entonces entendí realmente qué era lo que Él esperaba de mi vida. No era la oración, era la convicción personal realmente de tomar esa decisión de querer ceder mi voluntad a Cristo y aceptar ese regalo que Él hizo en la cruz por mí. Pero no solo superficialmente, sino permanentemente a partir de ese día en adelante. Entonces, pues todo esto me llevó realmente a cambiar mi vida, a por fin ser un creyente auténtico en Cristo. Después de esto pues me bauticé, después de esto pues ya pasó el tiempo, me casé y ahora tengo a mi cargo, digamos, el ministerio más grande que Dios me ha encomendado, que es la vida de mi hijo Adrián, la vida de mi esposa, y realmente yo estoy más que convencido de la educación que yo recibí en su momento. Fue uno de los pilares fundamentales, digamos, que me llevaron a mí a realmente tomar una decisión en favor de Cristo. Entonces, yo los exhorto a todos ustedes, a los padres de familia que nos están viendo en este momento, pues que realmente no tomen la educación de sus hijos a la ligera. Es súper importante que ustedes como padres se involucren, que ustedes sepan realmente quién está educando a sus hijos o qué está educando a sus hijos. Y de verdad, busquen sistemas centrados en Cristo, busquen sistemas que realmente puedan inculcar la palabra de Dios en la vida de sus hijos. Más allá del tema académico, eso les prometo que es lo de menos. A nosotros nos dijeron de todo, que el sistema estaba atrasado, que no lo íbamos a lograr, que íbamos a salir muy atrasados con respecto al nivel académico, digamos, de las universidades, y realmente no fue mi caso. En tema educativo me fue súper bien, gracias a Dios, pero lo más importante realmente fue toda esa palabra guardada en mi corazón, que yo estoy seguro que de haber estudiado en un sistema normal o un colegio secular, pues realmente mi vida sería otra cosa, un desastre completamente. Entonces, los exhorto realmente a que puedan hacer de esto de una realidad en sus vidas, de comprometerse con la educación de sus hijos, porque al final la Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces realmente es una oración contestada en el caso de mis padres. En el caso mío es algo por lo que yo le pido a Dios también para la vida de mis hijos, y espero que esto también pues pueda ser una realidad para ustedes. Con amor en Cristo, espero que estén bien. Un abrazo.
Listo. Pues gracias, André, por tu testimonio. Vamos a tener ahora el estudio del día de hoy. Nada más que déjenme ver. Ahí estamos ya, listos. Entonces, hoy vamos a tener el estudio del capítulo 8 de Deuteronomio, donde vamos a hablar de aspectos que tienen relación con lo que hemos celebrado en esta última semana de las fiestas patrias, y vamos a ver a través de la palabra de Dios una serie de enseñanzas que nos trae sobre este valioso tema. Y vamos a poder platicar de algunos aspectos que podríamos ver nosotros que Dios llevó a cabo con el pueblo de Israel, pero que también podemos ver cómo se aplican completamente al presente, a nuestras propias vidas, a nuestra nación, y los aspectos que ellos no tuvieron en cuenta y que los llevaron precisamente a la deportación, que también podemos nosotros tomar nota de esto porque Dios es el mismo. Cuando leemos en la Escritura, si no mal recuerdo, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así es que Él nunca ha cambiado. Y en la palabra Dios nos muestra cómo es su corazón. Así es que vamos a platicar respecto de esto a través de leer el capítulo 8 de Deuteronomio. Y vamos a leerlo. Dice lo siguiente: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.
Bien, pues en este pasaje podemos ver algunas enseñanzas muy significativas que Dios tiene para nosotros. Vemos que es un llamado que Dios les hace a recordar. ¿Por qué es bueno recordar? Bueno, el recordar nos ayuda a, como se dice acerca de la historia, a no cometer los mismos errores del pasado, a no estar condenados a repetirlos. Claro que eso se espera de personas que actúen con cierta sensatez. Dios espera esto de nosotros. Nos hizo seres humanos inteligentes y nos hizo con una sabiduría para meditar lo que es correcto y lo que es incorrecto, y para eso nos puso una conciencia que nos serviría como un sistema de alarmas para hacer lo que es correcto. Vemos cómo Dios le dijo a Josué, allá en el capítulo 4 de Josué, que juntaran unas piedras del arroyo, porque Dios estaba haciendo una señal muy similar a lo que pasó con el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Dios abrió las aguas y pasaron por tierra seca, pero cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, Dios también mandó que los sacerdotes se subieran y a una cierta distancia pusieran sus pies en el río Jordán, y ahí, con el arca en sus manos, se iban a detener las aguas de este río para que el pueblo cruzara y pudiera entrar a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, para que recordaran que Dios iba a ser, que Dios era el Todopoderoso al cual deberían de temer, y que las naciones iban a ver que también el Dios de Israel era el Todopoderoso, que ellos apartaran 12 piedras y recordaran esto cuando las vieran. Que estas 12 piedras se iba a tomar cada uno de ciertas personas que se eligieron para llevarlas al lugar donde iban a pasar la primera noche ya en la tierra prometida. Pero también les dijeron que establecieran 12 piedras en medio del río para que fueran testimonio ambos montones de piedras, para recordar precisamente esto. Lo tenemos ahí en Josué. Vamos a leer estos pasajes que se encuentran en Josué capítulo 4. El versículo 9 dice: Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. En un inicio se nos mencionan las 12 piedras que tenían que haber llevado antes a este lugar donde iban a pasar la primera noche. Pero el propósito de esto era que recordaran. ¿Y que recordaran qué? Dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Parece mentira, pero como seres humanos somos muy dados a olvidar. Es importante que recordemos, y Dios nos hace énfasis en varias ocasiones para hacerlo. Encontramos que nos dice en 2 de Crónicas 16:12, si no mal recuerdo, dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Dios quiere que hagamos memoria, que no olvidemos todo lo que ya Dios ha hecho por nosotros, para que cuando pasemos por situaciones difíciles, recordemos que Él es el Todopoderoso, que podemos descansar en Él, que no hay nada más seguro en esta vida que eso. No hay nada más seguro que Dios y no hay nada más poderoso que Él. También hay algo muy importante que leímos aquí. Para que recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que también vemos que Jesucristo, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 20, nos insta a recordar sus palabras. Por eso es tan importante leer la Biblia. Si nosotros no la conocemos, ¿cómo vamos a recordar sus palabras? Hazte el propósito de leer la palabra de Dios. Tú puedes leer constantemente 3 capítulos diarios de la Biblia y 5 el domingo, y con esto ya la leíste en un año. Hay algunas guías para leer la Biblia en un año que también pueden ser de gran ayuda. Pero hazte el propósito de leerla para conocer las palabras de Dios. Vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 20. Dice lo siguiente:
acordaos de la palabra que yo os he hablado. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, aquí ellos tenían que recordar que la persecución es inevitable para aquellos que vivimos conforme a su palabra. Es natural saberlo o esperarlo porque vivimos en un mundo caído, donde las personas que nos rodean no quieren ser molestadas sus conciencias. Cuando ven un testimonio conforme a Dios en la vida de un creyente, esto molesta sus conciencias, por eso es que quieren deshacerse de estas personas que son molestas a sus malas acciones. Y por eso es que recibimos persecución. Pero algo que debemos tener muy presente es que estamos al cuidado de Dios. Y estas personas que nos persiguen están persiguiendo a Jesús. Como le pasó al apóstol Pablo. Pensaba que estaba siguiendo a los cristianos y cuando se le aparece el Señor, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vemos cómo también persiguieron al Señor y el siervo no es mayor que su amo o su maestro o su Señor. Así también seremos perseguidos nosotros, pero también, así como han escuchado la palabra del Señor, también escucharán la nuestra. A través de un testimonio que manifiesta a Cristo, las personas están dispuestas a escuchar el único mensaje de salvación que hay. Porque como leemos en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También vemos en el capítulo 11 de Primera de Corintios otro llamado a recordar algo muy importante que es clave en la vida de cada creyente, la muerte y resurrección de Cristo. Y esto lo hacemos a través de la Cena del Señor. Es un recordatorio. Veamos lo que dice en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, este es un recordatorio muy importante. Es un recordatorio a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cada vez que participamos de esta cena, el pueblo de Israel lo hacía cada semana. Hay grupos como el nuestro que buscamos que esto no sea algo trivial o algo que esté muy trillado y que la gente ya no relacione la importancia de este evento. Lo hacemos más espaciado, pero como quiera que sea, recordamos ese momento en que el Señor murió por nuestros pecados, pero también resucitó, venciendo a la muerte. Y con esto nos ha dado libertad contra el pecado, victoria sobre el pecado, y nos ha dado libertad, liberación de la muerte. Ahora tenemos vida eterna, precisamente por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esto lo recordamos cada vez que celebramos la Cena del Señor. Solamente hay dos rituales que Dios nos pide como creyentes que llevemos a cabo, y este es uno. El otro es el bautismo. Así es que recordemos, es algo muy importante para Dios. Y aquí en este capítulo 8 de Deuteronomio nos llama a recordar varias cosas, de las cuales yo quisiera tomar 3 en esta mañana. Nos manda a recordar la dirección del Señor, nos llama a recordar la disciplina del Señor y también nos llama a recordar la fidelidad del Señor. Veamos este primer punto que nos llama a recordar la dirección del Señor en los versículos 1 y 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a leerlo.
Oh, perdón. No había hecho el cambio, disculpen. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino en donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bien, pues notamos estos aspectos de suma importancia. Dios quiere que recordemos cuál fue la razón por la que una generación no pudo entrar a la tierra prometida. La duda los llevó a no entrar a la tierra prometida. Ya estaban ahí, en la frontera, listos para entrar. Moisés manda a unos espías para que examinen cómo es la tierra, cómo son los enemigos, por qué lugares podrían pasar y poder vencer a sus enemigos. Cuando llegan con las noticias, estos 12 espías, 10 de ellos dieron un reporte pesimista. Es una tierra que come y devora a sus moradores. Los hombres son gigantes. Sí, es una tierra que da frutos abundantes, pero nos van a aplastar. Desalentaron el ánimo de toda la gente, excepto 2 personas, Josué y Caleb. Ellos les dijeron, no, Dios nos va a entregar la tierra. Pero el pueblo dudó. Y por su duda, estuvieron vagando 40 años hasta que toda esa generación murió. Y sus hijos, que ellos decían que iban a ser entregados a la muerte en esta tierra prometida, fueron los que finalmente la tomaron. Y estando al borde, no quisieron dudar, no quisieron cometer el mismo pecado de la generación pasada. Recordaron cuál fue el problema de la generación pasada. Y fue precisamente que ellos vieron que vagaron durante 40 años. La duda los llevó a una gran humillación. Murieron en el desierto. Tuvieron que aprender que Dios es el que los iba a guiar. Y es solamente Dios quien nos guía. Y también tuvieron que aprender que su palabra es verdad. Su palabra tiene cumplimiento. Y finalmente en todo ese tiempo Dios preparó los corazones de los que sí pudieron entrar. Entonces, estando ahí en la frontera, pues tuvieron que pensar, señores, aquí no tenemos más que de dos. O dudar de la palabra de Dios como lo hicieron nuestros padres y morir en el desierto, o creer que la palabra de Dios tiene cumplimiento, que Él realmente tiene el poder para meternos a la tierra que nos prometió y dar el paso hacia adelante, en fe y en confianza en Dios. Y eso fue precisamente lo que Dios buscaba en sus corazones, y eso fue precisamente lo que ellos hicieron. Pero nosotros podemos ver que el país ha pasado también por tiempos difíciles. Ha habido amenazas de influencias extranjeras, de pérdidas de la libertad, de conflictos internos, y son tiempos bastante difíciles. Tú me dirás, pues ¿cuáles amenazas extranjeras? Bueno, ahorita estamos viviendo en nuestros países una tremenda amenaza, que pues la amenaza consiste en quitarnos nuestras libertades a través de un gobierno global. Esto ya no es algo secreto, esto no es algo conspiranoico, esto es algo que se está gestando en la actualidad. El mismo presidente Donald Trump ha dado un revés, ha dado varios, a esta agenda globalista, como el quitar cualquier tipo de apoyo de parte del gobierno a todas esas instituciones donde practican el aborto. Tú dirás, ¿cómo el gobierno de Estados Unidos ayudaba a esas instituciones? ¿Sí? Por acuerdo de Obama, que es dentro del grupo de la agenda globalista. Que el Partido Demócrata pues está muy influenciado por toda esta agenda globalista. Hay una amenaza muy fuerte. ¿Y cómo es que nos pueden quitar esta libertad? Bueno, como desgraciadamente vivimos en países, nosotros los latinos,
que han sido afectados por la corrupción severamente. Todas esas deudas que ya son prácticamente impagables, nos van a dar el dinero que se necesite para ayudar a cubrir alguna parte, con la condición, y así lo han hecho, como en Argentina, como en México, como en muchos otros países, de agilizar la agenda globalista, como lo es la ideología de género, como lo es el aborto, como lo es el calentamiento del planeta, que son puros cuentos, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez me preguntarías, ¿te imaginaste que en México, en las escuelas, autorizaran a los niños ir vestidas de niñas y que nadie les pudiera decir nada? Yo ni lo llegué a soñar. Pues sin embargo, esa es la realidad actual en mi país. Es una amenaza extranjera, una amenaza de una agenda globalista que busca hacernos únicamente títeres de, pues sí, un gobierno títere que a final de cuentas se tiene que someter a ese gobierno globalista. Sí, y todos los países latinos que tenemos esos problemas de vivir en gobiernos corruptos, pues han traído como tragedia todo esto, toda esa esclavitud. Y eso es lo que hace el endeudamiento. Cuando nosotros leemos en Proverbios 22:7, que dice, el rico se enseñará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y Dios no quiere que nosotros seamos siervos de nadie. En Juan 17:5, en 1 de Corintios 7:23 o 24, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios no quiere que nos hagamos esclavos de nadie. No sabes cuántos problemas ha traído a la gente el endeudamiento. Y no nada más ha afectado a los matrimonios, a las familias. Muchas de las personas que se divorcian es precisamente por el endeudamiento económico. También ha afectado a las naciones. Y esto es lo que amenaza si nosotros no nos arrepentimos. Aún en este tiempo oscuro, vemos que Dios es quien sostiene la nación por medio de un remanente, un grupo, aunque sea un grupo pequeño, de personas que toman la decisión de vivir en obediencia a Él. Pero sobre todo, ese grupo de personas, ese grupo de creyentes que sostienen a un país a través de sus oraciones. El lobby gay sabe perfectamente que somos los creyentes sus enemigos para que su agenda siga avanzando en Latinoamérica. Ahora se están infiltrando en muchos lugares y su propósito es destruir la palabra del Señor. ¿Cómo lo están haciendo? Infiltrándose en seminarios, infiltrándose con pastores, etcétera, etcétera. Escuchaba el absurdo de un pastor que decía que el adulterio no es adulterio siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo en guardar el secreto. ¿Habías oído tú tal barbaridad? Pues esas son las condiciones en las que estamos ahorita. Esos son los ataques que estamos enfrentando. Y personas que se meten en seminarios y ya se les ha comprobado que están en un error, pero siguen en la insistencia porque quieren desvirtuar la palabra de Dios. Que Moisés no fue quien escribió el Deuteronomio, que Isaías no fue quien escribió Isaías, Daniel tampoco escribió Daniel, etcétera, etcétera, porque lo que buscan es que la palabra no sea confiable. Pero efectivamente, Moisés escribió el Pentateuco. Me tendría que desviar mucho para poder comprobar todos estos aspectos. Daniel fue escrito por Daniel. Toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia es verdad de principio a fin, porque es palabra de Dios. Jesucristo mismo, estando aquí en la tierra, Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toma nota, Juan 17:17, un versículo que debes tener muy claro en tu corazón. La palabra de Dios es verdad.
Jesucristo mismo tomó esta parte de Deuteronomio 8, cuando fue tentado por Satanás y le dijo, haz que todas estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo citó esta parte del versículo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. Toda su palabra es verdad. Y sí, estamos viviendo tiempos oscuros, tiempos difíciles, pero aún en ellos, nosotros como creyentes tenemos ese reto de estar orando por nuestro país. Porque la única esperanza para nuestro país es que la gente se convierta a Jesucristo. Hagan valer la palabra de Dios. Que nadie esté por encima de la Biblia. Que nadie esté por encima de las leyes. Que sean quitados esos absurdos de inmunidad para los políticos. Porque por eso estamos como estamos. Vemos en la palabra de Dios cómo el rey David, cuando incurrió en adulterio y después mató al esposo de Betsabé, a uno de sus mejores soldados, Urías, de sus más fieles, fue enfrentado por el profeta Natán. Tuvo el valor para enfrentarlo y decirle que nada estaba por encima de Dios, nada estaba por encima de la ley, y él iba a dar cuentas a Dios por esto. Lo que le correspondía era la muerte por partida doble. En su misericordia Dios lo perdonó. Pero era reo de muerte. Y él no mandó matar a Natán. Él se arrepintió de corazón y dijo, he pecado contra Dios. Entonces el profeta, de parte de Dios, le dijo, también Dios ha remitido tu pecado y no morirás, pero vas a pagar todas las consecuencias. Y de 10 diferentes maneras padeció por su pecado. Siempre el pecado trae consecuencias. En la manera personal, en una familia, en un país. Dice en Proverbios 14, me parece que es el 34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Las calamidades en que estamos viviendo son generadas por el pecado. ¿Cuál es la solución? Venir a los pies de Cristo. Que nosotros que lo conocemos, oremos para que Dios siga obrando en nuestros países. Porque Dios quiere dirigir a un país que está sometido a Él. En esta pandemia hemos visto muchos líderes políticos, presidentes de varios países, algunos de ellos de Centroamérica, que han estado orando, que han estado pidiendo a la población que oremos a Dios. Pero orar, ¿para qué? ¿Para que quite la pandemia y sigamos viviendo en el pecado? La oración del creyente debe estar centrada en orar a Dios para que esta pandemia quebrante los corazones y se vuelvan a Él. Que los que somos creyentes aviven nuestros corazones para compartir su mensaje con otros. Él quiere dirigirnos y nos quiere dirigir en esa dirección. Entonces, este era el primer llamado a recordar. Recordemos la dirección del Señor. Pero también es un llamado a recordar la disciplina del Señor. Vemos en los versículos 5 y 6 de este mismo pasaje. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Sí? Un padre que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, dice en el 13:24 de Proverbios. O de Salmos, disculpen por la duda. Pero el punto que debemos vigilar es que Dios espera que un padre que ama a sus hijos aplique la disciplina que necesitan. En el 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Por qué?
Porque la necedad es esa determinación de hacer su propia voluntad, de una naturaleza caída que únicamente te lleva a la destrucción. Y como padres necesitamos allanarles el camino hacia su salvación. Y eso lo hacemos a través de la disciplina. ¿Cuál es la razón por que las personas están yendo al infierno día con día? Por la necedad de querer hacer su propia voluntad y no someterse a Dios. Cuando nosotros desde pequeños obramos con esa disciplina en sus corazones para corregirlos, para que se sometan a mi voluntad, porque yo busco su bien, podemos endosarlos después al Señor, que no hagan su propia voluntad sino la del Señor. Y en esta está la clave de su bendición para toda su vida. Dios lo sabe. Y por eso es que Dios tuvo que obrar con el pueblo de Israel. Dice, recuerda a sí mismo en tu corazón. Nos llama a recordar. Un padre disciplina a sus hijos. Y si no lo hace es porque no es un verdadero padre. Porque se ha comido el engaño de decir a los hijos, ni siquiera hay que tocarlos. No saben que hay una necedad ligada en su corazón que tiene que ser desprendida de ellos. Pero como Dios es un Dios de amor, Él sí castiga también a las naciones para corregirlas. Así lo obró en la antigüedad. Él castigó a Israel para que aprendieran a obedecerle, a amarle, a temerle, a seguirlo. Y durante 40 años estuvieron vagando en el desierto. Dios castiga a las naciones, porque cuando no son castigadas y reaccionan en favor a la obediencia a Dios, solamente queda un camino, la depravación y destrucción moral de esa ciudad. Tal fue el caso de Sodoma y Gomorra. Desde el mayor hasta el menor de ellos se habían convertido en homosexuales. Este es el término que se usaba para referirse a un homosexual, sodomita. Y Dios trajo un juicio sobre Sodoma y Gomorra y los aniquiló porque ya no había remedio en toda esa gente. Dios castiga a las naciones. Y lo hace porque se preocupa, porque nos ama. Y Dios disciplina a los que ama como un padre disciplina a su hijo a quien quiere. Leemos en Hebreos capítulo 12, en el versículo 6, desde el 5 en adelante, habla acerca de esta disciplina. Dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Efectivamente, azota, disciplina, porque hay un propósito, que regresen al camino correcto. Como dice los versículos que vimos hace un momento, ¿sí? Habían dejado los mandamientos del Señor. Y al no guardar sus mandamientos, venían las consecuencias de la vida de pecado. Vinieron entonces las dudas. Entonces tuvo que venir la disciplina para que guardaran. La siguiente generación sí estuvo dispuesta a guardar los mandamientos del Señor. Dios no puede tener una comunión con alguien que vive en rebelión. No andaban en sus caminos. Constantemente se rebelaban contra lo que Dios quería hacer, contra la dirección divina. No, hasta le dijeron a Dios, a Moisés, que era el representante que Dios usó para poderse comunicar con el pueblo: queremos regresar a Egipto, queremos volver a esa esclavitud, pero teníamos comida. Anhelamos esos puerros, esos ajos, ese estilo de comida. Ya estamos hartos de este maná que todos los días comemos. Y lo mismo, y maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena, y todo era maná. Dios tuvo que castigarlos por no andar en sus caminos, por no temer a Dios. Estas son las palabras que leímos en este pasaje de Deuteronomio. Dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga.
Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Era importante que hicieran esto, que anduvieran en los caminos del Señor. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿cómo podría el Señor castigar a nuestro país? ¿Por qué razones? ¿Qué hay acerca de lo terrible del aborto? Según comentaba un doctor en la Biblia, etcétera, César Vidal, decía que del 1970 al 80, finales del 70, principios del 80, que en muchos países empezó a legalizar el aborto. Hasta la fecha han sido asesinados en los abortorios aproximadamente 1.400 millones de niños. Es aterrador. Aproximadamente la población de China. Es aterrador. Entonces yo me pregunto, quizá no también esta pandemia Dios la permitió como un juicio a la humanidad. ¿Qué podríamos decir acerca de lo terrible de la inmoralidad? Y no solo nos referimos a lo terrible que es el adulterio, sino también a lo terrible que es que un hombre tenga relaciones con otro hombre, una mujer con otra mujer, e incluso con niños. Es realmente espantoso lo que estamos viviendo. ¿No será también que Dios ha traído un juicio sobre nosotros como humanidad? Es algo que debe ser rechazado. No es algo que debemos promover. Y tú dirás, es que así nacieron. Eso es mentira. Leemos en Eclesiastés que dice, he aquí que Dios, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es el pecado de cada persona. No es que Dios nos haya hecho así. Una vez platicando con un homosexual, me decía eso, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido homosexual? Le digo, discúlpame, pero tú no naciste así. Tú te hiciste así. Y viendo que no me podía engañar, dijo, sí, tienes razón. Empecé a adquirir desde muy pequeño estas mañas. Eso es lo terrible que estamos viviendo como humanos. ¿Por qué causa podría Dios castigar este país? Miren lo terrible de las drogas. ¿Hasta qué grado se degradan las personas por medio de las drogas? Y muchas veces está relacionada toda esta perversión sexual con las drogas. Date cuenta de lo terrible del alcohol. ¿Cuántas familias? Y esto no te lo sacan, pero hay estadísticas que te puedes dar cuenta del alto porcentaje en nuestros países latinos de cuánto ha afectado el alcoholismo en las familias. Y ya no digamos de nuestros gobiernos, de la aplicación de las leyes, de la aplicación de la justicia. Escuchaba que en México el 90% de los asesinatos no son castigados. Es algo espantoso. Pero el hombre que fue hecho a semejanza de Dios tiene que ser considerado como tal. Y al que mata a una persona, por su sangre tiene que responder. Y vemos una ausencia de impartimiento de justicia. Al fin que ya está muerto, ¿qué se puede hacer? Y pretextos como estos se ocupan. Es espantoso. Me pregunto, ¿no será esta pandemia también un juicio de Dios sobre la humanidad? Para hacernos reaccionar y voltear al Señor con un genuino arrepentimiento. Y buscar al Señor porque es nuestra única alternativa. Rendirle nuestra voluntad a Él para hacer ahora la suya
para guardar sus mandamientos, para andar en sus caminos, para vivir en el temor de Dios. Tenemos también un llamamiento a recordar la fidelidad del Señor. Vemos en los versículos del 7 al 20. Dice lo siguiente: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová. Pues bien, esto es lo que vemos ahora también, un llamamiento del Señor a recordar la fidelidad del Señor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, para guardar su palabra, para vivir conforme a sus principios. No es nada más que leas la Biblia o que memorices versículos, sino que los vivas. Y así es como tú vas a estar manifestando el carácter de Cristo en tu vida. Contamos con el poder de su Espíritu para llevar a cabo esto. ¿No es maravilloso pensar que en el momento en que le rendiste tu voluntad, fuiste perdonado de tus pecados y entonces pudo entrar su Espíritu en ti para darte la victoria sobre el pecado, poder sobre el pecado? Ellos tenían que recordar que no fue su propio poder quien los metió a esa tierra. ¿Cómo iba a ser su propio poder? Si cuando llega el ejército y le dice a Josué: Josué, ya estamos en la tierra, ya vamos a entrar en batalla contra Jericó, ¿qué tenemos que hacer? Estaban listos para empezar la batalla. Pero tenían que aprender que la batalla era de Dios, que Él iba a librar las batallas por ellos, que tenían que confiar en Él. Y les dijo: jóvenes, tenemos que dar una vuelta a Jericó. El primer día, el segundo día también una vuelta. Bueno, el tercer día lo mismo, el cuarto lo mismo, el quinto, el sexto y el séptimo 7 vueltas. Y después de esto van a gritar, caerán las murallas y ustedes pasarán a tomar a sus enemigos. ¿Se te hace razonable esto? ¿Puedes concebirlo como algo lógico para un ejército? Antes no mandaron a linchar a Josué, pero como habían aprendido a temer a Dios y guardar sus mandamientos y sabía que Dios había elegido a Josué para meterlos en esta tierra, le dijeron: muy bien, vamos a hacer esto, vamos a obedecer a Dios. Y Dios les entregó Jericó, tal y como lo habían dicho, tal y como se los había
anunciado Dios a Josué y Josué a su pueblo. Así sucedió. Bueno, pues es Dios quien tiene el poder para darnos lo que necesitamos para llevar a cabo su voluntad. Su plan para nosotros es el perfecto en esta vida. Y puedes pedirle a Dios que, Señor, aquí estoy dispuesto a llevar a cabo tu voluntad, lo que tú quieres hacer a través de mi vida. Dame el poder para el sostenimiento que necesito, los medios que necesito, las personas que necesito y todo lo necesario para que esto se lleve a cabo. Y confiar en su poder, creerle a Dios, sumamente importante, creerle a Dios. ¿Le has creído? Verás entonces cómo realiza las cosas, porque Él confirmó su pacto. Él les dijo, yo los voy a introducir a esta tierra. Si ustedes guardan mis mandamientos, andan en mis caminos, me temen, yo los voy a introducir en la tierra. Este es el pacto que yo he hecho con ustedes. Y Dios los introdujo tal como lo había dicho. ¿Cómo fue el Señor fiel con Israel? Bueno, Él fue fiel al alimentarlos con maná como alimento. Todos los días. Tenían nada más que salir y recoger lo que necesitaban para cada porción, para cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado era día de reposo. El viernes les iba a dar el doble. Si ellos el lunes o el martes o el miércoles querían guardar el doble, se les agusanaba lo que querían guardar. Pero el viernes no. El viernes guardaban el doble y no se les agusanaba. Y era lo que comían el viernes y lo que comían el sábado. Y así todas las semanas, y así todos los días durante el éxodo hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios fue fiel con su pueblo. Y también dándoles el vestido y la salud que necesitaban. Esto lo tenemos en los versículos 3 y 4 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Vamos a leerlos. Dice lo siguiente: ¿y te afligió y te hizo tener hambre? Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿No se te hace sorprendente la fidelidad del Señor al proveerles el alimento a diario? Es el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Y también quiere ser fiel contigo. Pero ¿somos fieles con el Señor? No es difícil. Guarda con celo cada día tu lectura y tu oración. No dejes que pase un día sin alimentarte de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Este es verdadero alimento que te nutre y te fortalece para enfrentar esta vida y este mundo caído. Necesitas guardar su palabra, léela cada día, ora a Dios en la confianza de que Él te escucha y verás su mano cada día y verás su fidelidad. Él no falla. Dios ha sido fiel con nuestro país, con nuestros países. ¿Y cómo ha sido fiel con nuestros países? Dándonos abundantes cosechas, dándonos abundantes bienes, protegiéndonos ante las amenazas de enemigos, dándonos grandes bendiciones al gozar de la libertad, a pesar de las amenazas que tenemos. Sí, Dios es fiel. Propone en tu corazón también ser fiel tú con Él. Porque este es un llamado a recordar y ser agradecidos. Agradecidos con todo lo que Dios nos ha provisto y especialmente de las grandes bendiciones que nos ha dado desde el momento de su salvación.
pero también es un llamado a recordar para arrepentirnos y volvernos al Señor. ¿Cuál va a ser tu decisión? Yo te aliento a que tomes la mejor decisión. Si no conoces al Señor, ven en arrepentimiento a Él. Si ya le conoces, vuélvete con todo tu corazón hacia Él y sírvele. En una ocasión había un pastor de nombre Ricardo Cecil, que él contaba que iba en una diligencia junto con algunas personas y una señora. Decía muy gustosa que cuánto le emocionaban los bailes. Y ella estaba muy emocionada porque iba a haber un gran baile. Y decía, a mí me emocionan muchísimo los bailes. Los disfruto tanto el momento de pensar en ellos es para mí un gran deleite. Para mí es el mayor gozo cuando esto se lleva a cabo. Y el poder acordarme de ese gran evento, también lo disfruto mucho. Entonces el pastor Cecil la interrumpió y le dijo, falta un cuarto recuerdo del bailable, señora. Dice, ¿de veras, caballero? No lo recuerdo. ¿A cuál cree que cuál se refiere usted? Y él le dijo, el placer que le traerá el recordar el baile cuando usted esté próxima a la muerte. Esto caló profundamente en el corazón de esta señora y dio precisamente en el blanco. Ella meditó en cómo había sido su vida a lo largo de esos años y se dio cuenta de su profunda vanidad. Y al poco tiempo, ella decidió venir a los pies de Cristo. Recuerda, es importante. Si ya eres salvo, recuerda de dónde fuiste rescatado para no volver a esa miseria. Si tú aún no has sido salvo, recuerda todo lo que el pecado ha traído a tu vida y defínete por seguir al Señor. Será tu mejor decisión. Vamos a orar. Amado Dios, agradecemos en esta mañana el paseo que tú nos das a través de tu bendita palabra de lo que fue tu trato con el pueblo de Israel, con esta nación que tú querías apartar para mostrar al mundo entero que tú eres el único Dios verdadero. Y a través de este testimonio manifestarte al resto de la humanidad. Agradecemos que nos hayas dejado escrito todo este tratamiento que tuviste con ellos, porque también a través de ellos tú nos muestras cómo es nuestro corazón. Y gracias también porque nos muestras cómo es tu corazón. Así es que guíanos a examinarnos, guíanos a buscarte con todo el corazón. Obra en el corazón de aquellos que aún no te conocen, que no te han rendido su voluntad, para que lo hagan y no dejen pasar más tiempo. Y los que ya lo han hecho, obra para afianzarse y determinarse en vivir en una comunión más íntima contigo. Y Señor, que podamos ver que siempre hay un juicio de tu parte contra el pecado, que tú eres un Dios santo y que debemos buscar servirte, dejándonos guiar por ti, guardando tus mandamientos, andando en tus caminos y en el santo temor. A pecar contra ti, a alejarnos de ti. Te pedimos que tú sigas protegiéndonos ante esta pandemia y nos libres de todo pánico y angustia, sabiendo que tú eres el soberano y que tú la has permitido con un propósito específico. En nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor. Amén. Muy bien, pues que tengan un excelente domingo, que el Señor los bendiga y que puedan disfrutar en familia y gozarse en meditar en esto.
hay mucho por lo cual orar y Dios espera contar contigo. Que Dios te bendiga. Feliz domingo.